El Congreso de la Mañana. Hoy se produjo la primera reunión en 3 años ya de guerra entre los Estados Unidos y la Federación de Rusia. Esta se celebró en Arabia Saudita, la capital de Arabia Saudita, donde estuvo encabezada esta reunión en el caso de Rusia por Sergei Lavrov, quien es el secretario de Estado, en este caso ministro de Relaciones Exteriores, y Estados Unidos estuvo encabezado por el secretario de Estado Marco Rubio, además de su asesor de política de relaciones internacionales de los Estados Unidos, lo cual es una reunión de alto nivel. Los dos principales líderes en materia de relaciones internacionales de ambos países. Esto estuvo precedido por una serie de comentarios de parte de Europa y de la Unión Europea y de Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky, quien había expresado que no estaba de acuerdo con que se realizara esta reunión sin el consentimiento sin que se la anunciara. Incluso, actualmente, Volodymyr Zelensky anda por Arabia Saudita, pero en otros asuntos distintos a los de esa reunión, y dijo que no iba a reconocer cualquier acuerdo que saliera de esas reuniones que no involucraran a Ucrania. También se han sumado líderes europeos como el canciller de Alemania, Olaf Scholz, que no se ha mostrado conforme con Donald Trump y los Estados Unidos, de que se estén reuniendo con Vladimir Putin, con la Federación de Rusia, sin que la Unión Europea sea incluida en esa reunión. Y yo creo que en algún momento Donald Trump los va a incluir. Pero ¿por qué la Unión Europea está tan inconforme con todo esto? Bueno, porque quien involucra a la Unión Europea en la guerra es los Estados Unidos. Recordemos que Alemania mantuvo una posición pasiva hasta que la presión fue tanta sobre ellos, incluyendo la implosión del gasoducto Nord Stream 1, Nord Stream 2, perdón, Nord Stream 2, y la presión fue tal que Alemania se vio en la obligación de empezar a imponer sanciones a Rusia al punto de romper relaciones comerciales en su totalidad con este país que era tan vital para Alemania en materia de seguridad energética. Pero de igual forma, Macron se ha mostrado opuesto a esa reunión en paralelo de la Unión Europea. Y nos preguntamos entonces, ¿qué va a hacer la Unión Europea? ¿Tiene la capacidad de ejercer la presión necesaria a los Estados Unidos como para que estas negociaciones no sean exitosas? ¿O cuáles son las intenciones reales de Donald Trump con relación a todo esto? Yo personalmente entiendo que la guerra ha concluido. La guerra ha concluido, lo que se está en el proceso de repartición de los territorios. Y la Unión Europea lo sabe. La Unión Europea sabe que en el campo de batalla no ha sido posible derrotar a Rusia y que Rusia en los últimos meses ha venido acelerando el avance hasta el punto que se ha vuelto insostenible poder seguir defendiendo desde Ucrania. Volodymyr Zelensky está consciente de esto, pero busca aferrarse al poder. Recordemos que Volodymyr Zelensky, su periodo como presidente ya concluyó en Ucrania. No se han celebrado elecciones porque la excusa que se ha utilizado, que se está en medio de una guerra, y en medio de una guerra no se pueden realizar elecciones. Sin embargo, Rusia no lo está reconociendo como presidente de Ucrania, y Estados Unidos podría utilizar esto como argumento también para presionar a Volodymyr Zelensky. En el caso de Zelensky, Ucrania no tienen la capacidad de
de ejercer presión e influencia sobre los Estados Unidos, porque al final Estados Unidos es uno de los países que, bueno, de manera individual es el país que más ha aportado a Ucrania y en términos militares ha aportado más que la Unión Europea completa, equipos militares. Entonces, si Estados Unidos sale del escenario, pues sencillamente la situación en la que quedaría la República de Ucrania, pues sería en una situación bastante vulnerable y que estaría obligado entonces a rendirse y posiblemente en peores condiciones en las que se podría negociar en este momento. Pero Donald Trump, y yo he escuchado mucho esto de que Donald Trump es un aliado de Vladimir Putin, de que Trump le tiene miedo a Putin, de que Trump ha rompido con los planes de los Estados Unidos. Pero ¿hasta qué punto es cierto esto, Javier? ¿Hasta qué punto es cierto esto? Si ustedes notan, en los Estados Unidos, los principales comunicadores, las principales cadenas de noticias, si ustedes buscan los principales líderes de la oposición demócrata en los Estados Unidos, se van a dar cuenta que no han opinado sobre el tema. Ok. No han opinado sobre el tema. Entonces, lo que quiere decir que lo que ha sucedido ahora es una aceleración del plan inicial de los Estados Unidos. Porque para nadie es un secreto que Estados Unidos estaba apoyando a Ucrania no porque se estaba en defensa de la democracia y claro, de la protección del derecho internacional. Intereses. Un tema de intereses. Sí, sí. Un tema de interés. Esa es la geopolítica. Un tema de interés, y en algún momento había que cobrar. Y Donald Trump entiende que el momento de cobrar ha llegado. ¿Y qué va a cobrar? ¿Qué va a cobrar Donald Trump? ¿Qué va a cobrar Donald Trump? Se está hablando de que Ucrania tiene diversos minerales, tiene diversos elementos químicos raros o las denominadas tierras raras, además de uranio y otros minerales importantes, tanto del lado que Rusia no tiene control como del lado que Rusia ya tiene control, especialmente las tierras raras. La mayoría están en territorio donde Rusia tiene el control. Y Donald Trump y Elon Musk, para ellos es una prioridad el tema de las tierras raras. Y entienden que es más fácil obtener las tierras raras de Ucrania que las de Groenlandia. Ellos están, para ellos, repito, para Donald Trump, él sabe que en 4 años sale del poder. Para ellos es una prioridad el tema de las tierras raras. Y entienden que esta es una gran oportunidad para obtener tierras raras seguras, sin mayores conflictos, y de las que empresas norteamericanas tengan el control absoluto, distinto a Groenlandia, donde es parte de Dinamarca, y si se instalan empresas ahí, el control lo va a seguir teniendo la Unión Europea. Entonces, lo que está buscando Donald Trump en esta negociación es precisamente llegar a un acuerdo con Rusia, donde empresas norteamericanas puedan tener acceso a esos materiales raros, a esos elementos raros, y que la industria tecnológica de los Estados Unidos pueda seguir desarrollándose al ritmo que va, y acelerar, porque se están agotando los recursos y China tiene una superioridad muy significativa en materia de tierras raras sobre los Estados Unidos, y a mediano y largo plazo esto podría implicar un gran problema en la competencia tecnológica entre China y los Estados Unidos. En ese mismo sentido, ya
desde Europa hay algunas voces que se vienen alineando de manera pasiva a la posición de Donald Trump, y hablo del Reino Unido. En una reunión que se llevó a cabo hace 2 días en París, Francia, se pusieron de acuerdo en una serie de puntos y en no estar de acuerdo con que Europa salga del escenario de la negociación para buscar una negociación de paz en el conflicto en Ucrania. Sin embargo, hay un punto en el que no se pusieron de acuerdo, y fue que Reino Unido planteó el movilizar una fuerza de paz, y se puso de acuerdo con Francia, pero Alemania no estuvo de acuerdo. Movilizar una fuerza de paz del ejército del Reino Unido a Ucrania, es decir, para el mantenimiento de la paz, de las negociaciones a las que pudiera llegar Estados Unidos. Pero Gorbachev, el canciller de Alemania, dijo, no podemos estar hablando de eso, porque aquí no hay paz todavía. Aquí estamos en medio de una guerra. Claro. Por tanto, no podemos enviar un equipo para el mantenimiento de la paz. ¿Por qué Gorbachev se opuso a esto, Javier? Sencillamente, porque esa posición de Reino Unido indica claramente que se viene alineando a los intereses de los Estados Unidos. Y esto sería catastrófico fatal para la Unión Europea. Okay. Porque, repito, la Unión Europea lo que está sintiendo es que ellos son los que más han aportado. Han aportado unos 118.000 millones de dólares. Estados Unidos ha aportado unos 114.000 millones de dólares. Pero eso es lo que se ha ejecutado. Lo que viene, Europa tiene unos 110.000 millones de dólares más para aportar a ese conflicto. Es decir, que en total se faltan por ejecutarse casi la mitad de lo que ha aportado la Unión Europea. En el caso de los Estados Unidos, solo 4.000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la Unión Europea ha aportado más de 200.000 millones de dólares al conflicto. Sin embargo, Estados Unidos, que ha aportado la mitad, es quien está en la mesa de negociación. Y en la mesa de negociación es que se reparte. Y Francia y Reino Unido lo saben muy bien, porque muy bien que se repartieron Medio Oriente en 1914. Entonces, muy bien que se repartieron luego Estados Unidos y la Unión Soviética, Alemania en la muy fácil. En la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ellos saben. Repartirse. Ellos saben que cuando la guerra culmina, lo que viene es la negociación. Y la negociación es repartición. La negociación es repartición. Y como Estados Unidos necesita tierra rara, como Estados Unidos necesita gas, como Estados Unidos necesita petróleo, como Estados Unidos necesita uranio y otros minerales. Y tener poder en la zona también. La Unión Europea también lo necesita. También lo necesita y no quiere que lo dejen fuera de esa negociación. Porque ya mantener la guerra, Trump entiende que no tiene sentido. No tiene sentido. Es además de eso, quiero culminar con esta parte. Muchos entienden que Donald Trump está improvisando con este tema de Rusia. No. Y Donald Trump, desde que asume la presidencia en el año 2016, el primer mandato, Donald Trump mostró un alineamiento a la teoría geopolítica de Brzezinski en el gran tablero mundial, un teórico geopolítico de los Estados Unidos, de los más importantes, y de Henry Kissinger,
quien fue secretario de Estado de los Estados Unidos. Y estos dos plantearon, luego de la desintegración de la Unión Soviética y del ascenso que venía teniendo China, que la única forma de poder detener el gigante asiático era mediante una alianza estratégica con Rusia. Sin embargo, los demócratas rompieron con esos principios teóricos de los fundamentos de la geopolítica de los Estados Unidos e intentaron enfrentar al mismo tiempo a China y a Rusia. Trump lo que está buscando es regresar a esa teoría inicial de los principales teóricos geopolíticos de los Estados Unidos. Una alianza estratégica con Rusia para enfrentar de tú a tú en un solo frente a China. Eso es lo que está buscando, eso es lo que está buscando Donald Trump. Y de paso en esta ocasión, tener acceso a tierras raras, a uranio, a petróleo, a gas natural, que está en Ucrania, una parte, y que otra parte ya está en el territorio que es controlado por Rusia. Entonces Rusia tiene con qué negociar. Rusia tiene con qué negociar y Rusia tiene en este momento el control de lo que Estados Unidos está buscando. Bueno. Entonces, una situación bastante compleja. Desde un principio se ha hablado de que en geopolítica no hay buenos ni malos, hay intereses, y que lo que estaba moviendo a los Estados Unidos y a la propia Europa en este conflicto no son los principios ideológicos ni principios democráticos, no tiene nada que ver con eso, sino que tenía que ver con asuntos geopolíticos, geoestratégicos y de intereses. Bien, pues seguimiento. Gracias, Randy, por orientarnos y actualizarnos sobre lo que pasa en este importante conflicto que justamente ahora en febrero ya cumple su tercer año. O sea que es demasiado y ya ojalá se pueda encontrar esta solución, como has dicho, o por lo menos la salida. Bueno, ya se ve la luz al final del túnel. Vamos a ver si realmente se puede llegar y no es otro tren que viene de camino para chocarte y llevarte con todo. El Congreso de la Mañana.